Del Evangelio según San Marcos. Jesús llegó a Jerusalén y fue al templo. Y después de observarlo todo, como ya era tarde, salió con los 12 hacia Betania. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre. Al divisar de lejos una higuera cubierta de hojas, se acercó para ver si encontraba algún fruto. Pero no había más que hojas, porque no era la época de los higos. Dirigiéndose a la higuera le dijo: que nadie más coma de tus frutos. Y sus discípulos lo oyeron. Cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían y compraban en él. Derribó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas, y prohibió que transportaran cargas por el templo. Y les enseñaba: ¿acaso no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Cuando se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, buscaban la forma de matarlo, porque le tenían miedo, ya que todo el pueblo estaba maravillado de su enseñanza. Al caer la tarde, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar otra vez, vieron que la higuera se había secado de raíz. Pedro, acercándose, dijo a Jesús: Maestro, la higuera que has maldecido se ha secado. Jesús le respondió: tengan fe en Dios, porque yo les aseguro que si alguien dice a esta montaña: retírate de ahí y arrójate al mar, sin vacilar en su interior, sino creyendo que sucederá lo que dice, lo conseguirá. Por eso les digo, cuando pidan algo en la oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán. Y cuando ustedes se pongan de pie para orar, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo. Y el Padre, que está en el cielo, les perdonará también sus faltas. Palabra del Señor. El Evangelio de Marcos nos presenta a Jesús acompañado de sus discípulos, sintiendo una necesidad muy humana, pero siempre aprovechando toda situación para dejar una enseñanza. Jesús siente hambre y ve cerca una higuera a la cual se dirige para poder percibir de sus higos. Hay que aclarar que no era la estación de los higos, pero sí la estación de las brevas, que aparecen antes que los higos. Sin embargo, la higuera era solo follaje, apariencia estéril. Precisamente la higuera representaba al pueblo, y una expresión de esa situación del pueblo es la que aparece a continuación: un templo donde nadie ora y donde todos se dedican al comercio. Una casa de Dios donde no hay frutos de piedad, sino solo apariencia religiosa. Porque en realidad era una cueva de ladrones preocupados por el dinero y transportando mercaderías por el mismo templo. Los sumos sacerdotes seguramente se beneficiaban de este comercio. Cuando Jesús expresa su rechazo, comienzan a buscar la manera de hacerlo desaparecer. Aquí también podemos advertir que el verdadero enemigo de Jesús no era el pueblo sencillo, que se admiraba de su enseñanza y que además sus palabras llegaban a su corazón y lo seguían. Los verdaderos enemigos de Jesús eran las autoridades religiosas que explotaban al pueblo a través de la devoción. Los discípulos se admiran al ver que la higuera que Jesús había maldecido
se había secado. Pero Jesús les dice que ellos mismos, si tienen fe, pueden hacer cosas mucho más admirables todavía. Para eso deben cumplirse dos condiciones: orar con confianza y asegurarse de haber perdonado a los demás antes de comenzar ese espacio o momento de oración. Pidamos al Señor, a la luz del Evangelio de hoy, que no permita que nuestra devoción sea solo apariencia, sino que podamos mostrar verdaderamente nuestras intenciones reales, aquellas que reinan verdaderamente en nuestro corazón. Pidamos al Señor también que sane nuestros proyectos, aquellos proyectos vanos, y que purifique nuestro corazón para que podamos regalarle verdaderamente frutos de amor sincero. Que tengamos un hermoso día y que Dios nos bendiga a todos.